Del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Muy bienvenidos, queridos hermanos, a nuestra Eucaristía en este 31º domingo de nuestro tiempo ordinario. Recordemos que son 33 domingos. Próximo domingo 32, 33, después concluimos con la gran fiesta de la resurrección, que es la fiesta de Cristo Rey. El Señor, como siempre, nos invita a hacer una evaluación de nuestra propia vida, de nuestro propio caminar durante todo este ciclo litúrgico, todo un año que estuvimos caminando. Daya Plazaiba, ¿verdad? Como cristianos. Ahora también los chicos, los jóvenes están rindiendo, ¿verdad? En las facultades, etc. Bueno, añade ahí, como cristianos, evaluar un poco este caminar. Vamos a iniciar nuestra Eucaristía reconociéndonos pecadores ante el Señor. Misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha de Dios Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tu Señor, solo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oración. Dios omnipotente y lleno de misericordia, que concedes a tus fieles celebrar dignamente esta liturgia de alabanza, te pedimos que nos ayudes a caminar sin tropiezos hasta los bienes prometidos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. A sentarnos y a escuchar la palabra de Dios. La voluntad de Dios siempre representa una invitación a cumplirla libremente, y quien la cumple no se ve vanagloria, sino que es humilde de corazón. Escuchemos atento. Lectura de la profecía de Malaquías. Yo soy un gran rey, dice el Señor de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Y ahora para ustedes es esta la advertencia, sacerdotes. Si no escuchan y no se deciden a dar gloria a mi nombre, dice el Señor de los ejércitos, yo enviaré sobre ustedes la maldición. Ustedes se han desviado del camino. Han hecho tropezar a muchos con su doctrina. Han pervertido la alianza con Leví, dice el Señor de los ejércitos. Por eso yo les he hecho despreciables y viles para todo el pueblo, porque ustedes no siguen mis caminos
y hacen aceptación de personas al aplicar la ley. ¿No tenemos todos un solo Padre? ¿No nos han creado un solo Dios? ¿Por qué nos traicionamos unos a otros, profanando así la alianza de nuestros padres? Palabra de Dios. Señor, guarda mi alma en la paz junto a ti. Señor, guarda mi alma en la paz junto a ti. Mi corazón no se ha enorgullecido, Señor, ni mis ojos se han vuelto altaneros. No he pretendido grandes cosas, ni he tenido aspiraciones desmedidas. Señor, guarda mi alma en la paz junto a ti. Yo aplaco y modero mis deseos, como un niño tranquilo en brazos de su madre. Así está mi alma dentro de mí. Señor, guarda mi alma en la paz junto a ti. Espera Israel en el Señor, desde ahora y para siempre. Señor, guarda mi alma en la paz junto a ti. Señor, guarda mi alma en la paz junto a ti. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Tesalónica. Hermanos, ya sabe cómo procedimos cuando estuvimos allí al servicio de ustedes. Fuimos tan condescendientes como una madre que alimenta y cuida a sus hijos. Sentíamos por ustedes tanto afecto que deseábamos entregarles no solamente la buena noticia de Dios, sino también nuestra propia vida. Tan queridos llegaron a sernos. Recuerden, hermanos, nuestro trabajo y nuestra fatiga cuando les predicábamos la buena noticia de Dios. Trabajábamos día y noche para no serles una carga. Nosotros, por nuestra parte, no cesamos de dar gracias a Dios porque cuando recibieron la palabra que le predicamos, ustedes la aceptaron, no como palabra humana, sino como la palabra que es realmente, como palabra de Dios, que actúan ustedes los que creen. Palabra de Dios. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a la multitud y a sus discípulos: los escribas y fariseos
ocupan la cátedra de Moisés. Ustedes hagan y cumplan todo lo que ellos les digan, pero no hagan ni se guíen por sus obras, porque no hacen lo que dicen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los demás, mientras que ellos no quieren moverlas ni siquiera con un dedito. Todo esto ellos lo hacen para que simplemente los vean. Agrandan las filacterias y alargan los flecos de sus mantos. Les gusta ocupar los primeros puestos en los banquetes, los primeros asientos en las sinagogas, ser saludados en las plazas y oírse llamar mi maestro por la gente. En cuanto a ustedes, no se hagan llamar maestro porque no tienen más que un solo maestro y todos ustedes son hermanos. A nadie en el mundo llamen Padre porque no tienen sino uno, el Padre del cielo. No se dejen llamar tampoco doctores porque solo tienen un doctor, que es el Mesías. El mayor entre ustedes será el que los sirve, porque el que se eleva será humillado, y el que se humilla será elevado. Palabra del Señor. Tomen asiento. Muy buenos días, queridos hermanos. Bueno, entonces ya estamos casi llegando a este tiempo final. En realidad los libros bíblicos, según la teología de la Iglesia en su catequesis, ahora casi todo vienen los libros apocalípticos. Pero tenemos que entender bien también lo que es Apocalipsis. En griego, Apocalipsis quiere decir revelación. Dios que se manifiesta, Dios que se da a conocer. Usted dice la Apocalipsis. Y entiende, Apocalipsis, que o apata la mundo, no sé qué esto que aquello. Porque el lenguaje apocalíptico habla un poco mucho de eso, como Dios se manifiesta. Pero eso es solamente para que nos despierte un poco y nos llame la atención y entendamos de que Dios verdaderamente está presente y de que nosotros somos Yahweh Airei, es decir, que pasamos en este mundo, que todo tiene su final para nosotros. Entonces, en esta vida nuestra tiene un comienzo y tiene un final. Y por eso, cada año, imagínense, cada año nosotros renovamos lo mismo, cada año nosotros celebramos lo mismo. Ahora vamos a concluir, ¿verdad?, con el tiempo ordinario, con la gran fiesta de la resurrección, la gran fiesta de Cristo Rey, pero comenzamos de nuevo, vamos a comenzar el ciclo B, ahora vamos a terminar el ciclo A, el ciclo B, y el año que viene, ¿verdad?, el ciclo C. Entonces, 3 años, siempre la Iglesia todos los domingos nos va presentando. En 3 años hacemos una síntesis, lo que Dios nos ofrece a través de su palabra, la revelación. Y entonces hoy nos pide que hagamos un poco este examen de conciencia. Yo estaba pensando y estaba reflexionando y decía, bueno, si hoy tenemos que ponerle un título a este domingo, yo personalmente, no sé, así como ustedes escucharon las 3 lecturas, no sé qué título le pondrían a este domingo eucarístico de catequesis bíblica que el Señor nos ofrece. El título que yo le pongo es hipocresía. Hipocresía. Upea dice toamos coin enseñan en ñeme. Dero amo coin. Los griegos utilizaban para el teatro, son famosísimos los griegos, ¿verdad? Con el teatro, una cosa maravillosa. Pero ellos no es que representaban así como estamos nosotros, se vestían, se pintaban un poquitito, sino que ellos usaban la máscara. Siempre ponían una máscara. Y entonces, de ahí esa palabra, una persona sincera. ¿Por qué? Porque la máscara se hacía de cera. Y vos te pones la máscara, entonces sos una persona con cera. Y si te sacate tu máscara, Mai Condé, sos una persona sincera. Y vale, ¿eh? Qué interesante. O sea, ¿somos personas sinceras o somos verdaderamente todos coin? 2 caras, mostramos lo que no somos. Ahí todo es una sonrisa colgate, como cristiano guau, ¿verdad? Pero después en realidad, no somos así como estamos diciendo. Y toda la palabra de Dios, las 3 lecturas nos hablan de esto.
En primer lugar, está hablando y llaman a los sacerdotes, el profeta Malaquías. Pero atención, cuando estamos hablando también aquí del sacerdocio, no hablamos simplemente del país o lo que sea, ¿verdad? Sino que hablamos del sacerdocio que se ejerce en la comunidad. Todos, ¿se acuerdan? Que por el bautismo somos sacerdotes, profetas y reyes. 3 elementos importantes en la vida cristiana que tenemos que poner en práctica. El sacerdote tiene la misión de santificar. Vos en tu casa sos el sacerdote, mamá, papá, abuelos, todo lo que estamos al frente. En una institución, en una empresa, vos sos el sacerdote, es decir, con todo lo que estás haciendo, en la relación entre nosotros tenemos que mostrar y transmitir la vida de bondad, la vida de generosidad, la vida de caridad, o sea, todo lo que significa el santificar. La misión sacerdotal es santificar. Luego, por el bautismo, nosotros tenemos la de profetas. Y la misión del profeta es la de anunciar y denunciar. Estas 2 características todos tenemos que tener. Y como les estaba diciendo, en cualquiera de los ambientes donde nos encontramos. Anunciar es el sentido, ¿verdad?, positivo, de decir, alentar. Vos como papá, como mamá, como empresario, lo que sea, eres ahí donde vos estás, en un grupo, lo que sea, en tu parroquia, donde sea, en la iglesia. Tenés que alentar, tenés que mostrar ese camino positivo, dale fuerza, ánimo. Sobre todo en este mundo en que hay muchos que estamos con la depre, ¿verdad? Entonces tenemos que ser profetas verdaderamente, demostrar las cosas lindas. Es lo que nosotros le llamamos, ¿verdad?, el cielo. Es lo que nosotros le llamamos la vida de felicidad, lo que nosotros decimos la salvación. Entonces el profeta tiene que anunciar. En tu casa vos no podés ser siempre ajay, Y entonces, claro, en lugar de animar, estás desanimando. Y después viene la denunciar. Denunciar significa que también tenés que decir las cosas como son. Si esto está mal, mi hijo, está mal. Si esto no está bien en mi matrimonio, y no está bien, hay que denunciar, hay que decir, hay que hablar, hay que mostrar que eso no nos lleva a la felicidad, sino que al contrario nos está dividiendo y nos está poniendo súper mal. Eso mismo es lo que todos nosotros tendríamos que hacer también con nuestro gobierno, ¿verdad? Tenemos que anunciar las cosas lindas, pero también tenemos que denunciar. Yo no sé si como cristianos fuimos capaces de estar ahí en la plaza, todos los senadores ahí, después de antes que están en toda la misa, amén, y estuvieron ahí, no fueron capaces de derogar eso y van contra la familia. Pero pues uno de los senadores ya me dijo, y esa plata que hace mucho que ya se dio todo, y va a peor ya pota. Porque ya no tenemos esa plata para devolver, tendríamos que devolver. Oye, Upama, ¿quién denuncia eso? ¿Quién dice? O tal vez denunciamos, pero se queda todo como hoja de borraja, como dice la gente. Agua de borraja. En cada cupé, ¿cuántas veces el año pasado? Ahora ya estamos llegando ya a cada cupé. ¿Quién sabe cuántas cosas de nuevo ya vamos a estar diciendo? Pero, nañas endui, andan ya poi. ¿Se dan cuenta? Hipocresía, nos dice el Señor hoy. Es bastante fuerte hoy. Es una evaluación que tenemos que hacer, pero sinceramente de nuestro corazón, en lo más profundo. Y entonces, miren, que desde aquí entonces viene la segunda lectura, porque San Pablo fue a predicar. Es la primera comunidad que él funda, según el aspecto histórico, ¿verdad? Y es la primera carta que escribe Pablo a los cristianos de Tesalónica, a los tesalonicenses. Y después él, aquí ya se siente un poco bajoneado San Pablo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice, ¿saben qué? Le está echando en cara a los tesalonicenses. Nos fuimos y estuvimos allí al servicio de ustedes. ¿Saben cómo? Tan condescendientes con ustedes, como una madre que alimenta y que cuida a sus hijos. Nos sentíamos entre ustedes y les queríamos tanto, con tanto afecto. Deseábamos entregarles no solamente la palabra de Dios, la buena noticia, o sea, no queríamos solamente hacer la, sean de beber o VM, más bala que Jesucristo o lo que sea, sino que también queríamos entregarles nuestro propio testimonio, nuestra propia vida. Tan queridos ustedes eran con nosotros. Va la Bellapoa. Todo echaron por la borda.
pilla por ahí, hoy. No, pejendu y anda pilla por ahí. ¿Se dan cuenta? Las 3 lecturas nos están apretando con todo. Y aquí Pablo está llorando, hasta tendríamos que ir de nuevo cada uno en su casa, en su dormitorio, y vuelva a leer un poco de esta lectura. Pero hagan un poco la práctica, pónganse frente al espejo y lean un poco, y háganse ustedes San Pablo. Aprenden a hacer frente al espejo. Pero voy a practicar, vea. Vea. Yo hice tanto por ustedes, y San Pablo. Me entregué, todo, hice lo posible y lo imposible. Y después, mira un poco, vea. Vemos un bopá. Va a ser cristiano, pero entonces le dice. Y entonces, por eso que viene esta lectura del Evangelio que escuchamos, ¿verdad? Que es lo más directo y lo que nos dice Jesús. Le está hablando a la multitud y a todos sus discípulos para que escuchemos verdaderamente y sepamos la centralidad del Evangelio. Estos escribas, fariseos, dicen, han tomado la cátedra de Moisés. Pero sin embargo, ¿saben qué? Ustedes pueden hacer y cumplir lo que ellos les digan. Ahí está, lo que ellos les digan. Pero ni que bella y las escuelas, sus obras no hagan, porque ellos no hacen lo que dicen. Y ahí después te va poniendo ejemplo, ¿verdad? Ellos lo único que quieren es que se les mire, que se les aplauda. Hace un año, ¿verdad?, que comenzaba toda esta cuestión política. Hasta todo lo que ahora están en el gobierno habían dicho, ¿verdad? Vamos a derogar esa ley. Esa fue una de las promesas. Todo el mundo llevó PT. Este es el único que va a derogar, los otros soy izquierdista, todo lo que sea. Igualito que los otros estamos. O peor. Y entonces, quiere decir que entonces este evangelio es para ir y tirarle en la cara y decirle, va el abella, que es la prometida, hamba el abella, y muchos de esos, hasta yo le conozco a muchos de esos que están ahí, toda la lista, ¿verdad? Entonces, hoy voy más para la favor, en contra, etc. Y muchos de esos son personas que les conozco, catequistas, que están en nuestra parroquia, incluso algunos de mi tiempo, ahí con los salesianos, todo eso. Y después se te ponen la boca y te dicen, los padres, ¿se acuerdan cuando yo era catequista? Vamos a ir la defensa a favor verdaderamente de la familia y de la sociedad. ¿O vamos a seguir de la misma manera? ¿Qué cambio vamos a tener? Nada. Por eso que el Señor hoy verdaderamente, así con esta lectura, nos está llamando en serio a un cambio, pero es un cambio de mentalidad, porque quiere decir que entonces no entendemos lo que es la vida cristiana o lo que es seguir el Evangelio de Jesucristo. Y la síntesis ante esta gran problemática, ¿verdad?, del famoso Tobamocoy, porque decimos algo, pero después no lo cumplimos, entonces está cómo termina el Evangelio. Miren, queridos hermanos, cómo termina el Evangelio. El mayor entre ustedes será el que les sirve. El mayor entre ustedes es verdaderamente ese que se pone a disposición de la comunidad. Porque el que se eleva será humillado y el que se humilla será elevado. Entonces, es un llamado en primer lugar a tomar conciencia de lo que nosotros decimos que somos, si somos verdaderamente cristianos. Y por otra parte, mirar qué estamos haciendo. Pero para sintetizar, sepamos que lo que el Señor mira verdaderamente no va a ser nuestros lindos discursos, sino que sobre todo lo que nosotros obramos. Yo conozco muchísimas, algunas veces me suele suceder, y seguramente que a ustedes le habrá sucedido en esas reuniones, siempre que uno tiene de grupo, oigo la ñenga túa, que nombre, o cambia pama la mundo a la ñacame, después no mueve un solo dedito, este es la política, o cambia paite, pero pues no hace nada, o hace todo lo contrario. Y también vos encontrás ahí, ¿verdad?, en un grupo, y conozco a varias de esas personas. Peite, silencio total y absoluto, donde hay gran cosa. Pero después te das cuenta que se empeña, que se esfuerza, que lucha verdaderamente por su familia, por sus hijos, por su empresa, pero no por su empresa solamente va a sacar plata para ellos, sino que sobre todo en el cuidado de la gente, en el cuidado de los empleados, en el cuidado de que todos estén bien. Pues yo recorro mucho por ahí, ¿verdad? Y hablo mucho con la gente sencilla, ¿verdad? Y vos te das cuenta, algunos que no tienen IPS, otros
no cobrarle sueldo. Una vez me fui en una casa, en una familia, padre, aquí una linda, rica cena, algo se allá, ¿verdad? O como dice la vino, no sé cuánto costaba su vino, 800.000 costaba. Y después, así hablando ahí entre telones, ya dejáis señalar, le pregunté a ella, a la que trabajaba en la casa, ¿verdad? A la que cocinaba. ¿O bien batecopio? ¿Yo pagaba dónde? Más obvio. 1.200.000 me va a pagar. Y eso era 24 horas al día y no dice posible de noche, y ahí dice la gente. Se dan cuenta, queridos hermanos, muchas veces somos muy injustos, ¿verdad? Entonces ya la pareí, pero en el fondo, no hacemos lo que el Señor nos pide. Entonces, hoy, este domingo, 31º domingo, una evaluación sobre aquello que nosotros decimos como profetas, sacerdotes y reyes, y sobre todo para ponerlo en práctica. Vamos a pedirle entonces esa gracia para nosotros primero, cada uno de nosotros su compromiso, en su propia familia también, y después mirar también a un nivel de nuestra iglesia, que podamos caminar de acuerdo al Evangelio del Señor. Que así sea. Creo en Dios, Padre Todopoderoso. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Queridos hermanos, presentemos nuestras intenciones. A cada petición respondemos: Señor Jesús, escúchanos. Señor Jesús, escúchanos. Por la Iglesia, para que tenga un corazón lleno del amor de Dios para cumplir sus mandamientos y de esta manera manifieste a toda la humanidad su llamada a la santidad, oremos. Señor Jesús, escúchanos. Por los que no conocen a Jesús, para que con nuestros testimonios y ayuda puedan llegar a sentir la alegría y la vida que Él nos da, oremos. Señor Jesús, escúchanos. Por quienes sufren enfermedad o soledad, para que experimenten la fuerza de Dios y la ayuda de los hermanos, de tal manera que sientan tomados en cuenta y luchen por salir adelante, oremos. Señor Jesús, escúchanos. Por los que nos hemos reunido hoy en esta iglesia para compartir la fe y la esperanza del Evangelio, para que fortalecidos con la palabra que hemos escuchado, nos sintamos impulsados a anunciarla, oremos. Señor Jesús, escúchanos. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que te presentamos por Cristo nuestro Señor. Vamos a sentarnos y presentar nuestras ofrendas. Presentamos la ofrenda del pan y el vino. Presentamos también nuestra ofrenda personal, fruto de nuestro trabajo para el sostenimiento de la Iglesia. Te ofrecemos el vino y
pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Te iglesia. pedimos, Señor, que este sacrificio sea para ti una ofrenda pura y para nosotros una fuente generosa de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el cielo. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Dios Todopoderoso y Eterno. Él mismo se compadeció del pecado de los hombres, quiso nacer de la Virgen María, murió en la cruz para librarnos de la muerte y resucitar del sepulcro para darnos la vida eterna. Por eso, con los ángeles y arcángeles cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo al Hijo de David. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco, con nuestros catequistas, con nuestros agentes de pastoral y todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. También, Señor, te pedimos por nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos a contemplar hoy la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros con María, la Virgen Madre de Dios, la Virgencita de Caacupé, auxiliadora de todo cristiano, su esposo San José, que es nuestro santo patrono, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu Evangelio, concede la paz y la unidad. Tú que eres y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con usted. Y con tu espíritu. Nos damos un abrazo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Cristo nos ofrece participar de su vida comulgando su cuerpo glorioso. Vayamos con profunda fe y expresando nuestro agradecimiento, cantando con devoción. Oración de comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti, oh Señor. No permitas que me separe de ti. Amén. Vives en
agradecer al Señor los 15 años de Leticia Aguilera. ¿Dónde está Leticia? Leticia, ¿vino o no vino? Vení pues, Leticia, vení aquí, un fuerte aplauso. Ahí va Leticia, vamos a darle una bendición. Y también María Torrens. ¿Vos también estás de cumpleaños, María? Bueno, vení ya, vengan los dos entonces aquí, bueno. Entonces vamos a darle una bendición especial. Yo le dije a la quinceañera tenía que estar aquí adelante. Parece que tiene vergüenza usted, ¿eh? Bueno. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz en tu día dichoso, que los cumplas feliz. Bueno, vamos a escuchar un poco las indicaciones de la parroquia. Avisos parroquiales. Emergencia distrital. El distrito de Cerrito también se ve afectado por la crecida del río Paraguay. Por ello, estamos trabajando en una campaña de emergencia para llevar asistencia a las personas damnificadas. De momento, cerca de 150 familias ya tuvieron que ser evacuadas en esta zona luego de que sus viviendas hayan sido alcanzadas por el agua. En esta comunidad de 150 familias es donde se encuentra trabajando el padre Claudio, nuestro cura párroco. Invitamos a toda la comunidad parroquial a unirse a esta causa del 3 al 13 de noviembre. Necesitan con urgencia nuestra ayuda: colchones, rollos de hule grueso, bolsas de basura, lonas de plástico, piolas, repelentes, mosquiteros, medicamentos básicos, alimentos no perecederos, tales como fideo, aceite, arroz, yerba, azúcar, leche en polvo, entre otros. Estaremos recepcionando tus donativos en la iglesia en horario de secretaría de 11 a 19 horas. También podés contactar con los voluntarios para pasar a buscar tus donaciones o para mayor información. Contactos con Fede del 0971 155 545, Isaac 0981 122 25 084. Fuera del templo encontrarán además algunas que otras informaciones en los pizarrones. Informe económico del mes de octubre. Total de ingresos 48.084.007 guaraníes. Total de egresos 30.642.877 guaraníes. Saldo 17.441.130 guaraníes. Muchas gracias a todos por apoyar el sostenimiento de nuestra parroquia. Nuevamente les recordamos que están a la venta de las adhesiones para la cena de fin de año de la parroquia. En cada entrada y salida del templo tenemos voluntarios, hermanos, que están colaborando con eso. Nuevamente esperamos la colaboración de todos para venir a compartir una linda reunión, confraternizar y
De paso, entonces, apoyar los gastos de nuestra parroquia. Muchísimas gracias. Hoy tenemos también el encuentro, como siempre, los primeros domingos, siempre hacemos lo que le llamamos la misa de liberación, de sanación. Desde las 12:30 la gente ya va llegando y lo hacemos hasta las 5:30 de la tarde, con oraciones, alabanzas, de nuevo la Eucaristía tenemos también, adoración al Santísimo, después momento de imposición de las manos y así entonces un momento de oración. Todos los primeros domingos, no se olviden de eso, las personas que quieran participar. Entonces en diciembre sería el 3 de diciembre, hoy 5 de noviembre. También tenemos, ¿se acuerdan? El 2 de diciembre les espero a todos en la parroquia San Miguel Arcángel, ahí sobre Laguna Grande. Ahí vamos a hacer los 29 años de mi ordenación sacerdotal, con la misa que va a ser a las 19 horas, sábado 2 de diciembre. Y a las 8 horas vamos a comenzar con la cena, animada por Gloria del Paraguay, América Canta, y ahí vamos a hacer el lanzamiento de nuestro CD que estamos grabando con Gloria del Paraguay. Ya le dije, ya que vino y me rogó a ver si yo podía cantar con ella, imagínense. Bueno, este miércoles vamos a grabar, Peña, pues, miga tú eres para poder, ¿verdad? Este miércoles vamos a grabar ya. Entonces, eso es lo importante. Después yo agradezco también el domingo pasado que un grupo que nos ofreció, ¿verdad?, miel que trajeron de la estancia. No sé si está la señora Victoria, está por ahí la señora Victoria y el equipo. Ahí está, un fuerte aplauso, muchas gracias. Entonces, con su equipo que estuvieron ofreciéndonos. Y sigue también ella con más ideas para poder ayudar así a Ñandeyarañe. Bueno, 2 millones, no, más de 3 millones ya me entregaron el grupo ese, ¿verdad? A Ñandeyarañe. Así de a poquito se va sumando. Y que era lo otro, y creo que era eso lo más importante, ¿verdad? Las adhesiones también, entonces 50.000 guaraníes para el día 2 de diciembre. Bueno, hacemos nuestra oración final. Te pedimos, Padre, que crezca en nosotros la acción de tu poder, para que restaurados con estos sacramentos celestiales, tu gracia nos prepare a recibir lo que ellos nos prometen. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Y hoy voy a imponer el aceite de Santa Rita de Casia si alguno de ustedes quieren recibirlo. Buen domingo a todos.